Por Tigo, Cabal. Lo sabes desde siempre. Cuando pasas tu Cabal, pasan cosas buenas. Cooperativa Capiatá, al servicio de la comunidad. Muy buenas noches, el gusto de poder saludarles. Esta es una propuesta de Red Guaraní, cada miércoles en este horario. Vamos a presentar a nuestros invitados en un ratito. Saludo a mis compañeros. Estela Ruiz Díaz, ¿cómo le va? Carlos Báez, muy buenas noches. Andrés Riquelme, ¿cómo anda? Bien, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches, mi respeto a los televidentes. Bueno, ausente por fuerza mayor, nuestro querido y apreciado Alfredo Boxia. Va a incorporarse próximamente. No podemos permanecer indiferentes y seguimos hablando de esto que genera una serie de comentarios y reacciones. Caso Curuguatú. ¿Qué pasó en Curuguatú? Se condenó, se castigó, se apresó, se liberó, pero la gente se sigue preguntando qué pasó en Curuguatú. Murieron, y todos sabemos, 17 paraguayos en aquella oportunidad. Fiscal Nelson Ruiz, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Carlos, Andrés, Estela, un gusto poder acompañarles en el programa y prestos para evacuar todas las consultas que hacen a este sonado caso. Fiscal Leonardo y Guerrero, ¿cómo anda? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Carlos, Estela, Andrés. Estamos acá para evacuar las consultas. Ustedes son dos de los 3 fiscales que estuvieron en la parte final del juicio, ¿verdad? Así es, en el estadio procesal de juicio oral y público propiamente. Falta la doctora Liliana Alcaraz, que está de viaje, así es. Y antes de ustedes, ¿cuántos fiscales hubo o solamente fue Jalil Rachid? 4 fiscales más. Más. Se inició con la fiscal Ninfa Aguilar, Ajá. después intervino el doctor Jalil Rachid, la doctora Juliana Jiménez, y también fueron designados sin una participación muy activa, pero los doctores Lorenzo Lescano y un fiscal más de la ciudad de Salto del Guairá. Así es. Salto del Guairá. Bueno, pero al final fueron ustedes los 3, los Sí. que estuvieron en el juicio. Propiamente sí. En el juicio, toda la fase del juicio oral y público estuvimos los 3. La doctora Liliana, el doctor Leonardi y quien les habla. Y probablemente repetir más de lo mismo con relación a la forma, la manera, lo que dijeron, los argumentos. Hablaron ustedes, habló la fiscal general del Estado, con relación a que habló el propio Jalil Rachid, muy criticado y muy cuestionado, puso la cara también y dijo, no, nosotros hicimos todo lo que correspondía hacer, tratando de una u otra manera de decir, señores, nos sorprende lo que decidió la sala penal hace algunos días nada más. ¿Cómo es eso, fiscal? Así mismo. Bueno, en primer lugar, nosotros no nos vemos sorprendidos en absoluto por la opinión pública en cuanto hace alusión a las dudas que pudieron haber tenido muchos respecto a tanto las diligencias preliminares en la fase investigativa como posteriormente. Lo que pasa es que, francamente, Carlos, Andrés y Estela, el Ministerio Público siempre en ese sentido, en el aspecto comunicacional, siempre se siente en desventaja para poder transmitir lo que va haciendo dentro en el marco de la investigación como posteriormente en las distintas etapas del proceso, salvo en el juicio oral porque es público. Pero previamente nosotros tenemos que mantener una reserva respecto de las actuaciones y hay muchos datos que no se pueden brindar, no se pueden quitar a luz pública. ¿Por qué? Porque existe una prohibición legal que establece de que todos los procesos penales son privativos para las partes en cuanto a su conocimiento. En ese lapso de tiempo, bastante tiempo obviamente, la defensa ha hecho y otros seguidores, digamos, cercanos, familiares a los que fueron acusados, han hecho una campaña de bastante, por llamarlo así, desprestigio respecto a la labor del Ministerio Público, y es en ese sentido en que nosotros siempre hemos cuidado de ese aspecto, sobre todo también por la posibilidad de otorgar a ellos la posibilidad de que nos recusen o que recusen a algunos de los fiscales que han intervenido en este caso. Por lo tanto, teníamos que ser cautos en el manejo de esa información, ¿verdad? Sí. A mí me gustaría hablar, antes un poco de entrar a la valoración de la decisión de la Sala Penal de la Corte, que creo que dio uno de los golpes más duros al Ministerio Público y a los jueces de primera y segunda instancia en muchos años. Pero lo que yo le quiero preguntar es, cuando ustedes toman el caso de parte de Jalil Rachid, todas las pruebas contra los campesinos, porque aquí convengamos que este es un juicio contra los campesinos, no entraron los policías, ¿solo las recogió Rachid o ustedes agregaron otras pruebas a partir de su investigación? ¿O tomaron así a libro cerrado lo que investigó Rachid y a partir de eso ustedes
llevaron eso a juicio oral? Mira, Estela, a mí me tocó intervenir específicamente desde el mes de noviembre de 2016, aclarando que este juicio se instaló como para iniciar ya en junio del mismo año y en base a varios incidentes finalmente empezó el desarrollo en noviembre de 2016, que duró un año, ¿verdad? Sí. Cuando yo reemplacé a Jalil en la causa, lógicamente estamos en una etapa que es de juicio oral. Entonces, hay que tener en cuenta que esta causa, desde el comienzo, fue una causa muy controvertida en el sentido de la intervención de todas las partes, incluso de la prensa, en más medida que otros hechos. ¿Por qué? Por la particularidad de la cantidad de personas que fallecieron. A lo que voy es que entendemos nosotros, y yo entiendo así cuando ingresé en la causa, se dio inicio a esta causa siempre con control de todas las partes. ¿Qué implica eso? A partir de la imputación siempre intervinieron también los abogados defensores, que eran unos cuantos, y iban controlando el ingreso de las evidencias, de los medios de pruebas, y finalmente decidía el órgano jurisdiccional de garantía en esa etapa cuál admitir y cuál no. Entonces, hubo ya un control horizontal de la etapa intermedia que finalmente elevó a juicio oral con todos los cúmulos probatorios que se colectaron y controlaron para que realmente el Ministerio Público en su acusación pueda sostener su hipótesis. Siempre estuvo en conocimiento de los abogados defensores, confrontando, produciendo la contradicción y finalmente el desarrollo del juicio. Para ser claro, en ese sentido, el procedimiento inicial estuvo a cargo de Jalil y otros colegas, ¿verdad? Que es la etapa preparatoria hasta la acusación. Es decir, yo por lo menos, particularmente y como fiscal de la causa, que llevó adelante la producción y el desarrollo de toda esa evidencia ya colectada, ofrecida, controlada y aprobada por el juzgado penal de garantías. Entonces, legalmente entendemos que fueron incluidos esos medios por los conductos correspondientes. Genera en mí convicción, en la medida de las posibilidades de persistir, de sostener todos esos elementos para finalmente sostener la teoría y concluir el juicio. Llevó eso un año y siempre hubo eso control desde el vamos. Es decir, la defensa incluso seguía persistiendo en algunos aspectos de las pruebas hasta en el juicio oral. Y el tribunal finalmente, cuando se produjo la parte ya del cierre, digamos, del juicio, elaboró en base a la petición y a la conclusión que llegó la Fiscalía, de acuerdo a ese desarrollo del juicio oral, a la condena que aplicó a todos los labriegos y los tipos penales que se sostuvo. ¿Saben por qué nomás les pregunto? Porque si hay un cuestionamiento por parte de la defensa, dice, bueno, hablan de contaminación de la escena del crimen, de la vulneración de la cadena de custodia de las evidencias. Bueno, y otro un poco más grande que tiene que ver que el inmueble, la invasión del inmueble ajeno, el contexto geográfico, diríamos, donde se da la cuestión, hay una controversia judicial sobre esas tierras. O sea, se habla de invasión, pero en realidad son tierras del Estado, etcétera. Hay una controversia sobre eso. Pero, y ahí quiero unificar con lo que dijeron los de la Sala Penal de la Corte sobre las pruebas. Por eso es que quiero mencionar eso, que en el juicio, dice Emiliano Rolón, solo hubo manifestaciones genéricas y algunas diligencias trascendentales no se hicieron, como las autopsias para extraer las muestras de los proyectiles, ¿verdad? Después dice, por eso es que yo les pregunto a ustedes si ustedes tomaron a libro cerrado todo lo que investigaron los fiscales anteriores a ustedes y ustedes se fueron con eso, porque si hay un cuestionamiento y en realidad existe la revocatoria de este fallo por la debilidad de las pruebas contra los campesinos. De hecho, Emiliano Rolón dice textualmente, condenaron a las personas solo por estar en la escena del crimen.
Ruiz. Entonces, por eso a ustedes les pregunto su responsabilidad en esta acusación en el juicio oral. Es muy buena la oportunidad que nos brindan para aclarar estos aspectos, Estela, y quiero arrancar explicando un poco la primera circunstancia que apuntaste. Hubo muchísimas críticas, y sigue habiendo, respecto al manejo de la escena del crimen, y hiciste alusión a contaminación de la escena del crimen, etc. Pero hay que tener en cuenta el contexto dentro del cual acontecieron los hechos. Ahí hubo una refriega entre unos 70 a 100 campesinos y otras más de 100 personales policiales, más de 100 personas del orden público. Y además, después de que acabaron los disparos, en el lugar ingresaron para auxiliar a las personas, muchos particulares, gente de la, inclusive ambulancias que estuvieron. Todos hemos podido observar la cantidad de personas que se presentaron ahí en el lugar con ánimo de, muchos de ellos, de ayudar, de retirarle a su gente herida, etcétera, etcétera. Desde luego que en ese contexto y teniendo en cuenta el aspecto geográfico del lugar, puede contaminarse las pruebas. Eso nosotros no negamos, pero sí tenemos que hacer énfasis en que de ese lugar se colectaron los elementos que finalmente fueron esenciales en el juicio oral y público para poder sustentar nuestra teoría respecto a varios de los hechos que habíamos mencionado ahí. Doctor, le detengo en ese ¿cómo punto no? porque ese es el punto álgido. También el doctor Ruiz habló recién de una teoría que armó porque así se trabaja el Ministerio Público, a la que tiene que llegar finalmente con las pruebas. La sala penal de la Corte lo que dice es: todo se basa en que hubo una emboscada, pero la emboscada no se demostró nunca, entonces mal puede haber una sentencia. Perfecto. Eso es lo que dice. Permitime, Andrés, yo te ruego, me permite, yo sé que vale oro del tiempo en televisión, pero voy a terminar de evacuar la consulta de Estela. El primer aspecto creo que yo ya lo he abordado, ¿verdad? El tema de la escena, del lugar de la escena. La contaminación. La contaminación, que eso es hasta casi natural, digamos, por esta circunstancia que yo apuntaba con anterioridad. Aparte, en este tipo de situaciones, un evento de la envergadura de la que nos cupo a nosotros conocer, ¿verdad? Entender en este proceso, desde luego que alguna desprolijidad puede acontecer, ¿verdad? Pero esto no fue, digamos, esencial para lo que nosotros pretendíamos probar en el juicio oral y público, en primer término. En segundo término, la tan mentada autopsia que no se practicó, que se dejó de practicar. Yo quiero apuntar a lo que señalaba mi colega Leonardi al principio, de que todos los intervinientes en el proceso, sobre todo los defensores, tuvieron el tiempo suficiente para poder requerir también que se haga esa prueba en el estadio procesal anterior al juicio oral y público, si consideraban de que era un elemento importante o trascendental, pero siempre sobre una base, sobre un argumento, sobre un fundamento para que se haga la autopsia. La autopsia es una diligencia cuya finalidad tiende a determinar la causa de la muerte de la persona. Es decir, cuando se tiene dudas de la causa de la muerte de alguna persona, es donde se procede a realizar la autopsia, que es para la pericia médica una prueba sumamente compleja, pero cuando tiene uno un cadáver que le traen de la escena del crimen, donde surgen los antecedentes de una refriega de disparos entre policías y campesinos y con los vestigios en el cuerpo, no cabe en duda de que no es preciso ni necesario una autopsia. Yo no intervine en la fase de investigación. Es correcto lo que usted dice para saber de qué murió, pero para ver quién le mató. disparó, Claro, es fundamental. con qué tipo Claro, de arma. De bala. Se supo. Claro, porque Se supo. ¿Sí? Y acá viene la cuestión esencial. ¿Se supo qué tipo de arma disparó Andrés? ¿Sí? Sí se supo en el juicio. Te voy a explicar. El médico forense hizo toda una operación respecto al examen de los cuerpos, de los cadáveres. Determinó qué tipo de herida quedó en el cuerpo. A partir de ese tipo de herida que quedó en el cuerpo de las víctimas, los de criminalística pueden de algún modo determinar la distancia, por ejemplo, del disparo cuyo vestigio queda en el cuerpo. 1. 2.
se hicieron extracción de proyectiles de los cuerpos, el médico forense hizo extracción de proyectiles de los cuerpos, y en el caso de los policías, en la mayoría de sus conclusiones decía de que eran extraídos esquirlas de munición múltiple, lo que quiere decir que fueron producidos por disparos de escopeta, coincidente con lo que señalaban los testigos en el juicio oral y público. Por lo tanto, estos elementos están siendo corroborados por otros medios probatorios que fueron ofrecidos en el juicio. Y otro detalle muy importante, Andrés, y te agradezco que me hayas hecho la pregunta porque creo que es la manera que tenemos que disipar un poco estas dudas que se ciernen en la opinión pública, inclusive sobre el trabajo del Ministerio Público, y que tiene que ver con un aspecto esencial de ese examen corporal. También se hizo el examen de la trayectoria de la bala. Y eso no concluye ahí, porque refuerza una hipótesis que nosotros desde el principio se ha manejado y que sostuvimos en nuestra teoría del caso en el juicio oral y público. ¿En qué sentido? El Ministerio Público sostuvo de que los policías prácticamente fueron emboscados y que los campesinos les esperaban en una suerte de formación en U. Ellos entraban por un camino de arena y entre los pastizales a la izquierda, a la derecha y hacia el frente se hallaban escondidos los campesinos armados con escopeta. También se tienen imágenes. Ustedes recordarán que en varios diarios y imágenes inclusive de filmaciones donde se ve campesinos disparando. ¿Y el helicóptero que estuvo sobrevolando no advirtió eso? Sí, advirtió. Es más, Andrés. El comisario Erben Lovera, antes de acercarse al lugar del hecho, caminando con toda la tropa policial, subió a hacer un sobrevuelo en el helicóptero con el piloto a los efectos de observar previamente, sí, antes de preparar cuál iba a ser la estrategia de acercamiento a ellos. Y observó que muchos de los campesinos estaban poseyendo armas de fuego, tenían armas de fuego tipo escopeta en su... Eso dijeron los testigos. Es más, les puedo recordar el nombre del testigo Freddy Toledo, que dijo que el primero que se acercó al comisario Erben Lovera cuando bajó del helicóptero fue él y le dijo, su comisario, los endula en Bocapú, pe sobrevolar allá, o pe pejina, los endula en Bocapú, dice, pengo pe endula en Bocapú, oreros de Chacatú, le dice, o sea, nosotros vimos, le dice, yo he visto, le dice, vos escuchaste, pero yo he visto que disparaban hacia el helicóptero. ¿Quién es Toledo? Freddy Toledo es un oficial de... Está en la primera línea. Está en la primera línea. Del pelotón táctico de la policía. No, para que la gente sepa... Perfecto. Toledo estaba a escasos 6 a 7 metros de Erben Lovera al momento que él cae. Por eso tuvo una visibilidad perfecta él, en ese momento. Y cierro con el tema de la autopsia, Andrés, de que el tema de la trayectoria de la bala reforzaba nuestra teoría en el sentido de que al estar ellos en una posición geográfica un poco más alta que los policías, los disparos indefectiblemente tienen una trayectoria descendente. Eso se concluyó en la pericia. Por lo tanto, es un elemento más que nosotros consideramos para armar toda la historia, reconstruir la historia y, lógicamente, tratar de convencer al tribunal de nuestros dichos, ¿verdad? Entonces, había un aspecto, Carlos, que creo que mencionaste recién, algo más. Lo del helicóptero también, que se decía que estaba artillado, claro, y eso no fue en absoluto mencionado, solamente fue mencionado por los campesinos que declararon, algunos inclusive de los acusados que dijeron que supuestamente ellos recibieron disparo de arma de fuego desde el helicóptero. Pero eso no es un helicóptero artillado, no se puede utilizar arma larga ahí, el espacio, el habitáculo del helicóptero es pequeñísimo. Todos esos informes están ahí, por lo tanto... Ahora, decía como una de las conclusiones de la revocatoria del fallo, que quién mató a quién no se determinó, ¿verdad? Y acá tengo la sentencia. La sentencia dice, así cortito nomás porque es muy largo, dice, no existen dudas del reconocimiento de Rubén Villalba en la escena del crimen. Así declararon los testigos comisario Miguel Anoni, los oficiales Herman Tomen, Hugo Horacio Medina, Julio César Báez, Néstor Ramón Rojas Domínguez, quien manifestó en su declaración testifical que el de la remera roja, ubicado a la derecha del comisario Erben Lovera, tenía una escopeta, apuntando por él quien le disparó y dando inicio a los demás disparos. Freddy René Toledo, quien también reconoció a Rubén Villalba. Usted le citó recién. Así es. Etcétera, etcétera, dice. O sea, por eso es que Rubén Villalba se lleva la peor parte en la condena, ¿verdad? Que le llevó 30 años más 5.
Pero acá también me pasaron un documento, dice, sin embargo, dice, si buscamos en las testificales, no solo comprobamos que ninguno de los testigos mencionados fue tan concluyente como asevera la sentencia, sino que ninguno reconoció plenamente a los acusados ni pudo ver el momento exacto en el que disparaban contra Erben Lovera. Miguel Anoni, el policía, preguntado, usted dijo que había identificado a Rubén Villalba cuando disparó, que estaba encapuchado y de qué color era su ropa ese día. El testigo responde, en ningún momento dije que le vi disparando a él. ¿No viste?, le preguntan. El testigo responde, que él haya disparado no vi. A nadie vi que estaba disparando. Si yo miré a mi derecha, un poco atrás, hablé con el personal suboficial. Toledo, al que usted le menciona, se le pregunta lo mismo y él responde, me va a ser difícil identificarle plenamente porque estaban todos con tapabocas, pero por la fisonomía le parecía mucho al señor Rubén Villalba. O sea, y así sucesivamente en las testificales en donde en realidad se nota la debilidad para acusar específicamente a fulano de tal que le mató a fulano de tal. Bueno, pero no quiten todavía sus conclusiones en base solamente al fallo, porque ahí hay un cercenamiento, ahí alevosamente se cercenó las pruebas que justamente apuntan a certificar de quién disparó contra quién. Y soy categórico en lo que te estoy diciendo, porque sí, yo participé del juicio íntegramente, y es muy difícil entender en 2 o 3 líneas, resumir lo que aconteció en un juicio que duró tanto, casi un año, y por lo que se puede advertir, y con mucha sorpresa para nosotros, porque nosotros leímos todo, Estelita, lo que vos acabas de leer también leímos, y lo que nos preocupa, como ya lo sostuvimos, después seguramente vamos a hablar, como dijo Carlos, del fallo, los vicios que nosotros consideramos que existen en el fallo, pero ya que hicieron una revaloración de las pruebas, nos extraña sobremanera 2 aspectos esenciales. Uno, el cercenamiento de testimonios claves, fundamentales, como el de Saracho, por ejemplo. El oficial Nelson Saracho. Hace rato preguntaste, Carlos, y quería que le grafique a la audiencia, bueno, ¿quién es quién? Es oficial de policía y estaba a escasos 5 metros del lugar del episodio. Él recibió impactos de arma, de escopeta, que provenían también de hacia el lado de los campesinos. Él explicó eso en el juicio. Es más, él recibió un disparo a la altura de la boca, sufrió rotura de todo el maxilar. Este personal policial cuenta la historia por obra y gracia de Dios. Él recibió y explicó de qué modo recibió ese disparo y también observó a la persona que estaba detrás de Rubén Villalba, a quien describió en el juicio oral y público, y portaba una escopeta, disparar contra el cuerpo del comisario Erben Lovera. Cuando el tribunal le pide a Saracho que muestre dónde, qué lugar, cómo está ubicado y dónde recibió el impacto, él graficó, se paró para graficarle al tribunal y mostrarle dónde recibió el impacto, a qué altura, de qué modo más o menos vino el disparo, y además aseveró lo siguiente, o sea, señaló lo siguiente. Describió al sujeto a quien él lo vio detrás de Rubén Villalba ese día, disparando contra la humanidad de Erben Lovera. Y el tribunal, cuando no recuerdo en realidad si alguna de las partes del tribunal le preguntó si entre los 11 acusados se encuentra alguna persona que... Y él señaló con mucha precisión hacia Luis Olmedo diciendo, él es el que tiene todas las características de la persona que yo le he visto detrás de Rubén Villalba. Esto no está en el fallo, no sé por qué circunstancias. Además, en el fallo se hace la otra cuestión esencial. Dicen, sí queda probado de que por diversos testimonios, de que los campesinos en algún momento, si bien dispararon hacia el helicóptero, dice uno de los miembros, esa es una conducta penalmente relevante. Tenemos que preguntarle a cualquier abogado, a cualquier estudiante de derecho, esa es una conducta penalmente relevante. ¿Por qué? Porque se representa la posibilidad de acertarle al helicóptero, de dar muerte a las personas que están ahí adentro. ¿Y cómo se puede soslayar? ¿Cómo se puede dejar de considerar esta conducta desplegada por alguno de ellos? Entonces, y hay otros testimonios. Yo le puedo, de los que recuerdo, que le identifican en la escena del crimen a Rubén Villalba. Una cosa es identificarle en el lugar, como bien decís, Estelita. Claro. Muy bien, una cosa es identificarle, estaba en el lugar, era Rubén Villalba. Anoni le dio varias veces antes a Rubén Villalba. Por lo tanto, él pudo certificar de que Rubén Villalba era el de camisa roja. Eso está fuera de toda duda. Ahora bien, declaraciones de Tomen, declaraciones de Toledo, declaraciones de Saracho,
se retasearon ahí, se retaseó en el aspecto de observar y analizar esos testimonios, ¿verdad? Y esos fueron los que sirvieron finalmente para que nosotros inclusive alertemos al tribunal de una posible conducta distinta de lo que fue acusado. ¿Por qué? Porque el tribunal hizo después la advertencia. En el artículo 400 del Código Procesal Penal está previsto de que si, de acuerdo al desarrollo del juicio, si el tribunal se percibe de que pudiesen haber otras conductas que no han sido acusadas, entonces tiene que hacer la advertencia a los acusados de que preparen sus defensas a los efectos también de defenderse de ese hecho punible. Y ahí, un ratito, Carlos, te pido 5 segundos. Ahí hay que hacer una acotación que me parece muy importante. ¿Por qué se cambió la calificación de homicidio en grado de tentativa a homicidio consumado doloso? Porque precisamente estos testigos que aportaron estos datos lo hicieron en un juicio oral y público, y algunos de ellos no declararon en la etapa investigativa, como el caso de Saracho. Nelson Saracho no declaró en la etapa investigativa porque él estaba convaleciente. Entonces no declaró en esa etapa, pero se ofreció su testimonio, y cuando va al juicio dice, entonces nosotros percatamos, a la pucha, pero este está escribiendo algo muy elocuente. No podemos dejar de considerar esto. Pero uno de los cuestionamientos fue ese cambio de carátula en el último momento. Pero esa es una cuestión técnica, Estela. Esa es una cuestión técnica, y el código habilita a la posibilidad de ese cambio. No de carátula, es considerar una modalidad de conducta que puede estar inserta en otra tipificación, en otro hecho punible. O sea, en otra tipificación en realidad. No es otro hecho punible porque siempre es el resultado de muerte, siempre estamos analizando un homicidio, solamente que se cambia la modalidad de conducta. La tentativa es una modalidad de conducta, tentativa de homicidio, y el homicidio doloso consumado obedece a otro patrón de conducta. Vamos a hacer una pausa y después seguimos con el fiscal Nelson Ruiz y con el fiscal Leonardo Guerrero, digo bien, y seguimos hablando de este tema, caso Coroguatú. Un poco más tarde va a conversar con nosotros también el abogado Jorge Bogarín, aquí de primera mano en Red Guaraní esta noche. Ya volvemos. Hay algo en vos que te impulsa a no parar hasta alcanzar tus sueños, eso que te apasiona a seguir avanzando, eso que está destinado a ser una realidad, sea tu familia, tu negocio, tus sueños y todo lo que te gusta. Estamos junto a vos en todo lo que te mueve, mientras avanzás y disfrutás la vida. Tigo. Caso Coroguatú de primera mano esta noche aquí en Red Guaraní. Comparten con nosotros Nelson Ruiz y Leonardo Guerrero, fiscales, 2 de los 3 fiscales de este caso. Y bueno, Andrés. Bueno, no, estamos conversando también fuera de cámara, algo que me parece relevante que el doctor Guerrero está comentando, que me gustaría que comparte también con la audiencia, doctor, sobre el tema de la reconstrucción de los hechos en su oportunidad dentro del procedimiento. Claro, habías hablado al comienzo de la posición, claro, la emboscada. Es decir, yo lo que cité es lo que dice la sentencia que no hubo revocatoria, donde dice que no fue probado que haya habido una emboscada, entonces mal puede haber una sentencia. En términos rápidos y sencillos, eso es lo que dijo la Corte. Bueno, desde el término de la sentencia, así como dijo Nelson, fueron rebuscados los medios para sostener esa posición. Como consecuencia de la petición constante dentro del desarrollo del juicio oral, por parte de la defensa, se realizó la reconstrucción de los hechos, ya en el curso de ese juicio oral, en el lugar de los hechos. Ahí se quedó patente para el tribunal y para todas las partes qué ubicación, qué posición y qué participación tienen cada uno. Dale así que la reconstrucción inició a partir de la entrada principal para llegar al punto cero, lo que le denomina la policía. En cada parte y en cada etapa, digamos, del camino hubo obstáculos como Claudio Miguelito, que se recogió, se vio en las filmaciones. La policía ya finalmente no pudo llegar a entrar en la escena con la patrullera, tuvieron que ir caminando, cambiaron su estrategia como para llegar al punto cero. Cuando se hizo la reconstrucción, todas esas circunstancias se volvieron a recrear para dar garantía y legalidad incluso a lo que ya se realizó
en la etapa de la investigativa y finalmente llegar a la acusación. Para solventar esos términos de la acusación se realizó ese trabajo. También ahí se pudo corroborar varios aspectos para el tribunal, porque una cosa es desde el tribunal analizar, valorar y tal vez llegar a una conclusión que ir directamente al lugar del hecho. Ahí quedó patente la ubicación que tenían ellos. Durante el desarrollo de esa diligencia se llegó a determinar que efectivamente cada uno de los cuerpos que se encontraron posteriormente a la refriega de los labriegos estuvieron en el lugar donde responde a la posición que ellos armaron. Es decir, fueron abatidos o cayeron muertos en el lugar donde ellos estuvieron como para accionar a la policía cuando estos ingresaran. Lo que relata también de manera patente Toledo fue que antes de llegar al punto cero donde estaban Rubén Villalba y otra gente, había un alambrado pequeño y Saracho dice, en vista de que estamos siendo muy advertidos, si ustedes avanzan le vamos a disparar, le surge la sospecha para revisar ese alambrado. Revisan ellos por si haya cazabobo, ñujambucá le llaman. Entonces al descartar eso, se anima a entrar Erben Lovera para dialogar con él. Advertido por Toledo que no entre porque la advertencia era tan seria, apuntándole con tapaboca, cara pintada, y no solamente una persona, y ahí se llegó a describir por todo de manera conteste que sí, eran escopetas. Se exhibieron esas escopetas en el juicio oral. Se exhibió también armas cortas. Y todo eso hace de la reconstrucción, da igualmente garantía y responde a la objetividad a petición de la defensa para que se reconstruya nuevamente y se llegue a una conclusión. Así que lo que pudo haber contenido ese fallo finalmente, que no se pudo llegar a aprobar esa posición, se pudo haber rebuscado de la etapa preparatoria, no ha sido lo que sería el resultado de la reconstrucción, que quedó totalmente aclarado. Y hay una anécdota importante respecto a esa diligencia, solamente para una pequeña acotación que quiero hacer. Y digo anécdota porque finalmente queda como una anécdota. Muchos de los periodistas que acompañaron ese procedimiento fueron testigos de que los acusados no quisieron acompañar ese procedimiento, se quedaron todos en un vehículo, en el vehículo que les transportó de la penitenciaría, se quedaron todos ahí, les preguntaban a los periodistas, ¿por qué ustedes no? Ellos no estuvieron, según sostenían ellos, no estuvieron en la escena del crimen. Sin embargo, en el juicio, cuando ellos declararon, decían, si nosotros estuvimos ahí, pero nosotros no disparamos, nosotros no hicimos esto, nosotros no hicimos lo otro. Termina la intervención de uno de los defensores solicitando la absolución de ellos y, o caso contrario, una condena más baja por el tipo legal de invasión de inmueble ajeno. Todas estas circunstancias fueron soslayadas en este fallo. O sea, nadie asume una responsabilidad cuando está seguro de que no cometió un hecho punible. Eso quería resaltar respecto de eso. Y el tema de la invasión de inmueble, Estela, perdón que no te haya evacuado todas tus consultas hace rato, el tema de la invasión de inmueble ajeno, el tipo legal describe una conducta de ingresar de manera violenta o por la fuerza en un inmueble sin consentimiento del titular, dice el tipo legal, y esa propiedad debe ser ajena. O sea, se da un elemento esencial del tipo de la ajeneidad de ese inmueble para completar la conducta o para completar el tipo legal. Entonces, para no hablar en términos tan técnicos, lo que quiero señalar es de que los cuestionamientos son también de que no se ha determinado la propiedad de esa finca. Sí, es del Estado por la invasión. Sí es invasión. Sí es invasión, Estela. Porque nosotros somos parte componente de la población, parte del Estado, participamos en el proceso de formación del Estado y todo, nosotros, cualquiera de los ciudadanos. Pero el Estado funge ahí de sujeto de derecho privado. Son inmuebles del Estado en el caso de que así se compruebe. Nosotros teníamos en el juicio documentaciones que provenían de copias autenticadas de todo el proceso civil de la acción emprendida, una acción reivindicatoria del hecho emprendida por la familia Riquelme a través de sus apoderados, donde pasó
igual que este caso, pasó por todas las etapas procesales y esa sentencia ha quedado firme. Lo que no se pudo es inscribir eso por algunas argucias, creo que algunos planteamientos que ocurrieron ahí, que acontecieron ahí, pero la sentencia quedó firme determinando que esas son fincas que le corresponden a la familia, independientemente de eso, Estela, independientemente que, y eso van a poder corroborar ustedes, si fuese del Estado, no me otorga a mí el hecho de que sea el Estado el derecho a que yo vaya, invada, me instale en esa propiedad y por la fuerza, utilizando armas de fuego, repito, quedó patente con las filmaciones, con las fotos, etcétera, y con el procedimiento y las actas que quedaron ahí, de que yo tenga que detentar eso a la fuerza y prohibir el acceso a cualquier otra persona ajena. ¿Se entiende? Entonces, para nosotros estuvo consumado y estos análisis es lo que nosotros no vemos plasmado ahí en el fallo, ¿verdad? Es más, está un fallo bastante retaseado, repito otra vez, y algunos de los miembros que fallaron ni siquiera han hecho ningún tipo de argumentación respecto de este tipo legal para finalmente concluir en la absolución de todos, independientemente de otros vicios. ¿Es jurídico o un fallo político? No, francamente, y tengo que ser lo más elocuente en esto, Estela, para nosotros llama poderosamente la atención, después de todo lo que estamos señalando y estamos tratando de patentizar, dejar en claro todo lo que se hizo y realmente había un cúmulo probatorio abrumador, que surja un fallo contradictorio, habiendo pasado todas las etapas procesales y habiendo intervenido 8 jueces, nada más y nada menos, en las distintas etapas de filtro, de control, de decisión, etcétera, etcétera, y que se tenga que incursionar en una cuestión muy delicada, que es la revaloración de las pruebas, porque los abogados van a entender, los que leen el fallo se van a dar cuenta de que efectivamente se revaloró las pruebas, y esa es una actividad vedada para instancias superiores en cualquier tipo de recurso. El único que tiene, por el principio de inmediatez, la posibilidad de corroborar la prueba, de oír, de sentir, de darse cuenta si el testigo miente o no miente, porque dudó, porque se movía mucho, porque no miraba hacia arriba, etc. Ese es el que tiene el sentir del testigo o de las demás pruebas que sean producidas en el juicio, es el tribunal de sentencia, no los demás miembros. Sí pueden incursionar en un análisis de la prueba, pero desde la perspectiva del análisis que hizo el tribunal de sentencia. Si surgiese del análisis que hizo el tribunal de sentencia algún atisbo de arbitrariedad respecto de la prueba, eso sí es posible, pero no volver a revalorar todas las pruebas y hacer juicios de valor sobre la prueba. Y por eso le pregunto, otra vez, ¿es un fallo político? No podemos determinar propiamente que se trate de un fallo político en el sentido de que haya estado contaminado por alguna fuerza, digamos, externa. Honor Colorado, que es del movimiento del presidente Horacio Cartes, sostiene firmemente que esto fue un pacto entre Mario Abdo Benítez y Fernando Lugo, a cambio de gobernabilidad. Eso sería gravísimo. Eso sería gravísimo para la suerte del Estado Social de Derecho, es gravísimo para las instituciones públicas y francamente les digo, Andrés, Carlos y Estela, que nosotros vamos a seguir firmes en defender la posición, no por una cuestión institucional simplemente, o sea, en realidad estamos defendiendo la posición del Ministerio Público, pero también estamos defendiendo el trabajo de todos los que pasaron por este proceso penal. Yo no hubiese aceptado intervenir en un juicio oral y público de tamaña envergadura si no hubiese tenido la convicción sobre la teoría del Ministerio Público para una condena. Tengo demasiados años dentro del Ministerio Público y me considero ya un agente fiscal con una trayectoria larga. No voy a arriesgar mi carrera en una cuestión de prestarme para una componenda política porque se pretendía echarle a tal o cual presidente o había una jugada política en esta cuestión para... Es más, yo dije en otros medios de prensa, nos endilgaban de que estamos siendo dirigidos por el presidente Horacio Cartes en nuestras acciones y yo jamás, pero nunca le di, me crucé, en persona no lo conozco, ni siquiera conozco, como decía, bueno, me hace falta que hablen contigo, obviamente, que hablen con tu jefe. Por supuesto, podría ser, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero finalmente nosotros éramos los que estábamos en el día a día del juicio propiamente.
Y le digo francamente, Estela, y a todos, en ningún momento el doctor, por entonces el doctor Díaz Verón, titular del Ministerio Público, nos encomendó el rumbo que íbamos a tomar o qué tipo de Bueno, la de forma acción que íbamos a salió emprender. Díaz Verón también convengamos que no es que mucha confianza hay en lo que fue su gestión, ¿verdad? Bueno, todas esas son cuestiones exógenas a lo que a nosotros nos ocupa propiamente, No, a los fiscales. claro, pero de cómo se maneja el Ministerio pero Público no podemos contamos también, Eh, porque esto pues también, esta revocatoria del fallo, no solo pone en entredicho, diríamos, el trabajo de ustedes en materia investigativa, sino también de cómo funciona el Ministerio Público, ¿verdad? Y yo creo que con los hechos últimos de este gobierno que se va, hemos visto cómo se maneja el Poder Judicial y el Ministerio Público a telefonazo limpio y a corrupción limpia, ¿verdad? Entonces, si hay algo que hizo este fallo, esta revocatoria de fallo, fue decir, bueno, vamos a torcer, vamos a reequilibrar el desequilibrio que hubo, ¿verdad? Bueno, esas son apreciaciones tuyas, Estela. No quiero entrar en ese campo porque hay causas abiertas investigando justamente esos hechos que vos estás señalando, tanto lo que compete a Díaz Verón como otros de los que mencionaste. Pero nosotros tenemos que ser objetivos y centrarnos en lo que... No te estoy negando, no estoy haciendo una aseveración tampoco de lo que vos decís, Estela, pero quiero ser cauto, o vamos a ser cautos seguramente los fiscales que estamos interviniendo en esta causa por nosotros. Primero, no tenemos suficiente conocimiento de las causas abiertas que están siendo investigadas en el entorno de lo que vos estás señalando. Y segundo, para nosotros es más preciado este espacio para que podamos hablar sobre, con todo respeto te lo digo, Estela, sobre lo que nos abocamos nosotros en el marco de este juicio oral y público. Una cuestión técnica, se habló del tipo de arma, que se supo qué tipo de arma se utilizó y se habló de la autopsia, ¿verdad? Sí. Ustedes dijeron que se supo el tipo de arma, Así es. que mató a campesinos, que mató a policías. Y lo que mató ¿Y se, a los y se campesinos, comprobó el tipo de arma o la munición que se utilizó para matar a campesinos? Importantísima tu pregunta, Carlos. ¿Por qué? Y aquí vamos a develar otra confusión que se cierne en la opinión pública a partir de las noticias, digamos. Se comprobó que los campesinos dispararon contra los policías con armas de munición múltiple. Tipo perdigones, escopeta. los que tienen perdigones. Perdigones, esquirlas, que finalmente... ¿Por qué? Porque todos ya sabemos el efecto que genera un disparo de escopeta. Se van abriendo las municiones, municiones múltiples, y en los cuerpos se han encontrado vestigios de que se trataban de escopeta. Declaraciones de testigos que señalan de que efectivamente los campesinos estaban portando armas de ese tipo. Ahora, hay una cuestión. Se señala en el fallo de que nosotros no contamos y no se tiene entre las evidencias las armas que han sido utilizadas o empleadas en ese momento para atacar a los policías. Nosotros en ningún momento dijimos que esas armas que han servido de evidencias y que han sido exhibidas en el juicio oral y público, esto es importantísimo lo que voy a decir, nosotros en ningún momento sostuvimos de que esas fueron las armas con las que se le disparó algo, sino que probamos de que son armas aptas para realizar disparos conforme al informe de criminalística de la Policía Nacional y testigos de la Policía Criminalística que se fueron a declarar ahí. Y además, quiero señalar lo siguiente, algunos de los acusados fueron encontrados, aprehendidos a una distancia importante ya del lugar del hecho, porque huyeron de la escena del crimen. Entonces pudieron haber arrojado, escondido, dadole a otra persona para que lleve, etc. Rubén Villalba fue aprehendido después de 3 meses del hecho. Y este es un detalle no menos importante. Declaró uno de los policías, cuando le caímos en el allanamiento y le encontramos a él ahí, él estaba solo, creo que en una cabaña, no sé, pero él mismo se arrodilló, se agarró de la cabeza y les pidió a los policías en guaraní, Anina Peche Yucati, Anina Peche Yucati. Y tenía un refilón de arma de fuego en la frente, se le hizo atender médicamente, está todo, eso está todo, estos diagnósticos están todos ahí. O sea, yo no pediría, ¿por qué él va a pedir clemencia y que por favor no le maten a...? Son elementos, yo puedo subjetivizar con esa declaración. Pero yo dudo más de la policía ahí, ¿por qué no confía Rubén Villalba en la policía? Y bueno, cada uno tiene su modo de interpretar. Justamente Claro. ese es el ejercicio del libre
Claro. libre albedrío en cuanto al pensamiento. Porque él tiene miedo de la policía. Perfecto, pero en el Lo que proceso... pasa es que 3 meses después había salido en todos los medios que él era el principal Pero permítame responsable. decirle lo siguiente. En el proceso de razonamiento lógico que hace el tribunal, no se va simplemente a limitar a este aspecto tradicional, va concatenando con otros hechos y con otras pruebas que le permiten arribar a esa conclusión. Así como estamos en disidencia con Estela, Estela dice, bueno, pero ese hecho para mí no es tan irrelevante. Sí, pero uniendo con otros me puede a mí generar la convicción distinta de lo que piensa Estela. ¿Qué usted piensa de esa frase de él? ¿Qué usted cree que él quiso decir? Y particularmente yo puedo interpretar de que como él mató a policías, y todos sabemos que la policía es una corporación muy, muy fuerte. Cuando se producen hechos atentatorios contra la integridad física o la vida de los policías, hay una convulsión dentro del ambiente policial. Y siempre todos quedan con ese ánimo de agarrar, de sorprender al autor de este hecho. Yo puedo interpretarlo de ese modo. Entonces, yo vuelvo a reiterar y vuelvo a hacer lo que decía con anterioridad. Solamente el tribunal de sentencia tiene esta potestad y sobre todo esa facilidad de poder estar recibiendo y sintiendo la prueba. Y hay muchísimas cosas que quedaron en el tintero, ya que ingresaron en el campo de valoración de las pruebas en el fallo los miembros que conformaron la sala penal. Y además nos preocupa sobremanera una aclaratoria sobre una cuestión esencial en el fallo, cuál es el voto de uno de los ministros, uno de los miembros del tribunal. Ya habiendo una recusación con anterioridad, el día viernes a las 15 horas, según el cargo de mesa de entrada permanente, que se instituyó justamente para eso, mesa de entrada permanente, los miembros alegan, hoy día escucho por los medios de prensa, que decían que no tenían conocimiento ellos, eso cuando era de público conocimiento, todos sabían por los distintos medios de prensa de que ellos habían sido recusados. Y el lunes dictaron, aún estando recusados, los doctores, estaban recusados los doctores Cristóbal Sánchez y Emiliano Rolón, integraron nuevamente el tribunal para quitar una aclaratoria de oficio, cosa que no le está permitido, según el artículo 126 del Código Procesal Penal, realizar esa aclaratoria una vez que las partes ya han sido notificadas del fallo. Si las partes ya han sido notificadas, única y exclusivamente a pedido de parte. Y hay otra cuestión muy esencial, y con esto cierro, discúlpeme que me haya tomado en demasía el tiempo, y hay una cuestión muy esencial aquí. Nosotros manejamos en el ámbito penal y de acuerdo a la dogmática de nuestro sistema, principios rectores de actuación. Y en este caso, al interpretar este artículo del 126, que establece la aclaratoria, en qué consiste la declaratoria, quién es el que puede fallar y de qué modo, el mismo tribunal que dictó la resolución, etc. Bueno, este es un principio que nosotros consideramos, se llama principio de especificidad. Este es el artículo que nos habla de que en qué caso y en qué condiciones puede el tribunal ampliar o bien esclarecer algunos términos oscuros de su resolución, y eso dice este artículo que estoy mencionando, dice que podrá realizarse la aclaratoria siempre que no hayan sido notificadas las partes. Primer error, todos ya estábamos notificados. Segundo, sirve solo para aclarar algunas expresiones oscuras, algunas omisiones, algunos términos, digamos, que no quedan muy claros, ¿verdad? Pero de ningún modo, dice ese artículo, sobre cuestiones esenciales del fallo. Y el voto de los ministros en este fallo es una cuestión absolutamente esencial. Y por último cierro diciendo que cuando el doctor Martínez Prieto, en el primer fallo, fuera de la aclaratoria, en el primer fallo, se adhiere al voto del doctor Cristóbal Sánchez, de Cristóbal Sánchez, el mismo dice expresamente, o sea, en 2 párrafos, dice expresamente, me adhiero íntegramente a los fundamentos vertidos por el preopinante doctor Cristóbal Sánchez. Si él hubiese tenido una posición distinta, un criterio distinto, o quiso votar de una manera distinta, debió haber desplegado toda una argumentación, toda una fundamentación del por qué él piensa distinto que el doctor. No se hubiese adherido. Eso no está. ¿Se adhirió automáticamente? O sea, se adhirió automáticamente. Y se alteró el orden de los votos. En fin. Ahora, decían ellos que un nuevo juicio es imposible porque los defectos de la etapa investigativa no permiten volver
para atrás. Eso significa que el tema Curuguatú, la revocatoria del fallo es el capítulo final, esto ya no se puede hacer más nada. Eso es lo que pretenden significar ellos con su fallo. Ajá. Efectivamente, lo interpretaste muy bien, Estela. Eso es lo que sostienen, ¿verdad? Y los que estamos siempre en el quehacer jurídico, lo que tiene que ver con cuestiones estrictamente procesales, efectivamente, si este fallo queda firme, propiamente recursos o acciones quizás quedan nulas a partir de ahí, ¿verdad? Salvo recursos de aclaratoria, que de hecho ya lo hemos interpuesto el día de hoy, pero donde también solicitamos, dentro de los términos del recurso de aclaratoria, porque nosotros estamos pidiendo aclaratoria del fallo, del primer fallo, y también aclaratoria del segundo fallo, o mejor, la aclaratoria propiamente otra vez emanada de este tribunal, y estamos solicitando que, ante la recusación ya preexistente de que posteriormente se declare la nulidad de este fallo por otro tribunal que sea constituido. Y tengo entendido que también existen, no tengo certeza sobre esto, pero pronunciamientos y tengo entendido formulaciones de denuncia en el jurado de enjuiciamiento de magistrados. De ser así, pues lógicamente lo más lógico, lo más sano es que estos miembros del tribunal se aparten de entender en este caso. Bueno, por una cuestión de tiempo tenemos que cerrar. ¿Algo más que quiera decir? No, quiero más algo al respecto del fallo. Partiendo de la base, si, vamos a suponer que la función de la Cámara de Apelaciones o la Sala Penal en este caso hubiera sido la de valorar pruebas y hechos. Vamos a suponer que eso hubiera sido función real de ellos, porque es lo que dan a entender en este fallo. Única y exclusivamente ellos lo que pueden analizar es el fundamento o la falta de fundamentación o la mala aplicación del precepto jurídico o normativa constitucional. Porque a partir del dictamiento de la sentencia de primera instancia, adquiere una característica de intangibilidad, se llama sea hechos o pruebas. Es decir, ya no se puede volver a tocar eso. Principio de intangibilidad. No se puede volver a tocar. Sin embargo, ellos realizaron de esa manera, llegando a la conclusión de la absolución. Si esta sentencia queda firme y ya no se puede rever, ya no tendría sentido finalmente que exista una segunda instancia e incluso sala penal. Si ellos van a tener la facultad o arrogarse facultad del tribunal sentenciador, entonces ¿para qué no tendría sentido que exista otra instancia? Y agregando a ello, esto no solamente deja un precedente en el campo de esta causa del caso Curuguatú. A partir de acá, si esto llega a quedarse en el estado en que está o firme, va a traer consecuencias en el contexto de otros y otros campos o expedientes. En cuanto a actuación policial y también fiscal, ya tendríamos que analizarlo. Y le va a obligar también a la Fiscalía a investigar mejor. Fiscales, muchísimas gracias por venir a compartir con nosotros esta noche. Muy amable. Gracias a ustedes por la invitación. Fiscal Guerrero. Vamos a hacer otra pausa. En un ratito, el abogado Jorge Bogarín para completar esto que tiene que ver con el famoso denominado el caso Curuguatú. Seguimos en el caso Curuguatú. Hoy tenemos que hacer mención por lo menos y un poquitito más tarde quizás, dentro del tiempo disponible, de lo que pasó en la Cámara de Diputados con relación al caso José María Ibáñez. Sí, señor. En un ratito para repasar lo que ustedes ya conocen y lo que escucharon y lo que vieron en las últimas horas. Doctor Jorge Bogarín, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Estela. Y buenas noches, Andrés, y a la audiencia. Caso Curuguatú. Estuvieron antes dos fiscales. Como Les escuchó él atentamente a el los fiscal dos Ruiz como el fiscales. fiscal Guerrero. ¿Y qué es lo que va a pasar al final? O como yo le decía el otro día, y usted decía respeto, pero Opama. Sí, haciendo un poco, rememorando lo que pasó. Ahí hubo un fallo en primera instancia de condenas de 30, 20, 18, 6 y 4 años. Ese fallo del juicio oral fue confirmado por un tribunal de apelaciones de Salto del Guairá. Y posteriormente el recurso que quedaba era el recurso extraordinario de casación. Ahí me llaman y trabajo con mi equipo jurídico por 10 de los 11 condenados
y planteamos lo que se denomina un recurso extraordinario de casación que tiene que ser resuelto por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Tuvimos problemas de integración, hubo muchas inhibiciones y finalmente la única ministro que había quedado era Alicia Pucheta, que para ir a ocupar la vicepresidencia renuncia a la Corte Suprema y allí integra el camarista civil Arnaldo Martínez. Entonces, esta es una sala penal de la Corte integrada por camaristas ante las inhibiciones que se produjeron. Y hay ahí se produce un fallo que en una decisión directa absuelve a los 11 condenados y ordena la inmediata libertad de 4 de los condenados que todavía se encontraban recluidos en el penal de Tacumbo. Y bueno, hay un fallo, Rubén Villalba sigue preso por otra causa. Sí. Rubén Villalba tiene una condena de creo que de 7 años en un tribunal de Curuguatí y tengo entendido que ahora se están haciendo las gestiones para analizar la posibilidad de una libertad condicional que se debe dar a las 2/3 partes del cumplimiento de la condena. Ahora, ya escuchó varias veces lo que dijeron los fiscales también, doctor, Sí. ¿verdad? Con relación a esta resolución de la Sala Penal. Sí, lo que sucedió aquí en la secuencia del fallo es, en primer lugar, ellos analizan la admisibilidad del recurso. Y allí hay opiniones dispares de que Cristóbal Sánchez dice que tiene que ser para todos, independientemente del monto, del quantum de la condena. Y a ese voto se le adhiere a Arnaldo Martínez y vota en disidencia ese aspecto de Emiliano Rolón. Luego analizan, ¿qué es lo que se analiza en un recurso? Si la correcta o incorrecta aplicación de la ley. Realmente ya no hay un análisis directo de los hechos porque los tribunales de apelación, los que revisan las sentencias que se dictan en esas condiciones, no tienen el elemento de inmediación ante los hechos y a la producción de pruebas. Entonces, ingresan al aspecto de revisión de las condenas, de la condena que fue confirmada, y ahí encuentran una incorrecta aplicación de la ley que vamos a explicar, y Cristóbal Sánchez va por la nulidad del fallo del Tribunal de Segunda Instancia de Apelaciones y Emiliano Rolón va por la decisión directa. Son dos posibilidades que están previstas en nuestra ley procesal. Y a ese voto de Emiliano Rolón se adhiere el camarista Arnaldo Martínez, y ahí es donde se produce el error material que es posteriormente aclarado y que produjo una serie de confusiones también a nivel mediático. En teoría ya no existen contra las decisiones que dictan las salas de la Corte Suprema de Justicia, ya no existe ninguna acción ni nada que se pueda presentar. Eso lo regula la Ley 609, que regula el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia. Y estas personas ya han sido absueltas, han sido juzgadas, es decir, no puede haber un segundo proceso por estos mismos hechos contra estas 11 personas. Pero nada obsta si el delito de invasión podría analizarse que puede estar prescripto, pero en los casos de los homicidios no hay tiempo de prescripción y se puede reabrir o continuar la investigación. Un aspecto llamativo es que solo se analizaron las muertes de los policías, no así la de los campesinos, y hay una causa que fue denunciada que nunca tuvo un impulso por parte del Ministerio Público. Ahora, doctor, los fiscales que le antecedieron aquí en el programa sostienen que en realidad hubo una revaloración de las pruebas por parte de la Sala Penal de la Corte. ¿Cuál es su visión jurídica del tema? Yo respeto la opinión de Nelson y Leonardi, pero considero que no. Lo que los tribunales de apelación lo que hacen es revisar
si existe consistencia en el análisis de las pruebas y si hay una lógica en la fundamentación. Por ejemplo, en los homicidios. En los homicidios hablan de que se ha probado que estas personas condenadas estuvieron en el lugar de los hechos. Pero eso no es suficiente para determinar que estas personas han sido los autores de esos homicidios. Y ahí señalan una serie de incongruencias que apuntan a la fase de investigación, a la fase de preparación del juicio, y posteriormente esos vicios se transmiten al momento de la fundamentación de la decisión adoptada por el Tribunal del Juicio Oral, que se denomina el Tribunal de Mérito, y la decisión del Tribunal de Apelaciones. Ahí, en los casos de homicidios, por ejemplo, es llamativo que no se hayan practicado autopsias a los campesinos. Aparentemente el doctor Lemir habla de que realizó autopsias de 2 cuerpos, pero ¿y por qué no todas las personas que han fallecido ahí? Lo que había se apuntado es también pertinente en el sentido de que no siempre la autopsia es para determinar la causa de la muerte, sino también para la búsqueda de los proyectiles, por ejemplo. En el caso de, obviamente si es escopeta, son las esquirlas, eso se desintegra y generalmente no quedan dentro del cuerpo, pero sí proyectiles de otro tipo. Hablaron de armas pequeñas, de armas cortas, perdón, sí. Y se habla también de la utilización de armas de precisión, o sea, rifles con miras telescópicas. En un momento dado se habló de la presencia de francotiradores, es decir, hay muchos aspectos que no han sido debidamente probados, y eso es lo que revisa el Tribunal de Casación y nos dice a todos, esto no ha sido debidamente probado y esto ya no puede ser reparado, entonces se dicta una decisión directa que permite el proceso. La norma 474 del Código de Procedimientos Penales permite esa posibilidad de decidir directamente. Por ejemplo, lo digo brevemente, en los casos de invasión de inmueble hay que determinar el elemento ajenidad, de qué finca estamos hablando y si esa finca a quién le pertenece. ¿Qué importa en estos hechos? Sí importa porque el autor de un hecho punible de invasión se representa de que ese inmueble tiene que ser ajeno y debe hacerlo con violencia y clandestinidad. Es decir, no hay consistencia cuando se fundamenta que ese inmueble es ajeno o no y de qué inmueble estamos hablando. No se realizaron trabajos geofísicos, dice el tribunal. Y por último, la asociación criminal se toma como un elemento de prueba que hoy es un delito autónomo. Antes era una forma de agravante de participación cuando se realizaba asociados en bandas. Se toma una lista de integrantes de una comisión vecinal y eso no es suficiente para decir acá estamos en presencia del delito de asociación criminal. Esos son los vicios que apuntan en la etapa de la investigación, en la etapa de presentación de la acusación y la fundamentación que hacen los tribunales dicen que es deficiente, y ese es el trabajo que tiene que hacer un tribunal que controla, que revisa una decisión de los órganos jurisdiccionales. Ahora, doctor, con todos estos argumentos del doctor Bogarín, uno se pregunta, ¿y por qué? Bueno, pero no es la primera vez. Dicen acuerdo político, arreglo. ¿Usted qué opinión le merece eso de repente? ¿O forma parte del...? De momento son especulaciones y en mi caso, yo quiero decir, no tengo vinculación con ningún partido político ni ninguna organización de esas características. A mí me llamaron a trabajar, y lo voy a decir claramente, Guillermina Canonikov y Margarita Durán. Y accedí a trabajar yo no tuve ninguna conversación ni participé en ningún concierto y desconozco que exista algún concierto entre determinados movimientos o partidos políticos. Bueno, doctor, ¿vos tenés algo más? Una última, sí. Le pregunto nomás, porque aparte del fallo que fue bastante contundente, hablando nosotros en radio con el doctor Emiliano Rolón y con el doctor Cristóbal Sánchez, hay una frase que me quedó del doctor Cristóbal Sánchez, que hizo una crítica a la Corte Suprema de Justicia, y él decía
En el caso Curuguatí dice, se inhibieron todos los ministros de la Corte. Parece que los jueces tenemos la epidermis muy delicada. Y decía, tuvieron que ser camaristas, incluso decía del fuero civil, los que tuvieron que venir a tomar el toro por las astas y resolver un tema tan caliente como el caso Curuguatí. Sí, yo por eso digo que este fallo invita a una reflexión serena, madura, sobre la necesidad de una profunda renovación tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial. A mí me parece que tenemos que sentarnos y analizar los errores que hemos cometido en este hecho y sobre todo tratar de no volver a repetirlos. Y resulta llamativo cuando un hecho así de mucha trascendencia como en este caso tenga que ser resuelto por camaristas. Yo no le defiendo a nadie, pero el caso del doctor Blanco, por ejemplo, él se inhibió, tenía obligación de inhibirse porque yo era su abogado en el juicio político y la doctora Alicia Pucheta aceptó integrar, pero estaban preparando el fallo cuando ella renuncia a la Corte. Entonces, sí, resulta llamativo y son aspectos que también hay que revisarlos. Doctor, un tema último, sí. Carlos. Dicen los fiscales que ellos van a pedir la revocatoria de esta sentencia. Usted acaba de decir que es el último ratio, que no hay ya vuelta atrás, digamos, en este tema. Habría que ver la figura. A veces que hay que ser creativos también en derecho, dentro de los marcos legales. Pero la ley 609 dice que contra los fallos de las distintas salas, y esta es una sala penal de la Corte Suprema integrada por camaristas, es verdad, pero es sala penal de la Corte. La ley 609 es muy clara al respecto, pero de todas maneras vamos a esperar que se produzca esa petición y analizar su razonabilidad y las posibilidades jurídicas que existen. Doctor, gracias por venir a compartir con nosotros. Muy Muchas amable. Gracias, Carlos, Andrés, y un placer estar aquí. El abogado Jorge Bogarín con nosotros de primera mano esta noche. Hacemos el último corte y despedimos el programa. Bueno, al cerrar el programa, Estela, Andrés, no podemos dejar de mencionar lo que sucedió hoy en la Cámara de Diputados con relación al tema investidura de José María Ibáñez. Habló mucho, habló extenso, sí, dijo muchas cosas y habló de todo. De todo y de todos. Carlos, yo no conozco mucho la ley, pero me da la sensación de que la Cámara de Diputados no cumplió el procedimiento establecido para la pérdida de investidura, porque según yo entiendo, la nueva ley 6039 establece que se plantea el pedido de pérdida de investidura y el presidente de la Cámara debe convocar a otra sesión para que el acusado dé su versión o haga su descargo, y en otra sesión se tiene que votar. Sin embargo, hoy en una sesión relámpago decidieron salvar el pellejo de José María Ibáñez, que continuará en la Cámara de Diputados, porque se necesitaban 53 votos para la pérdida de investidura. De hecho, la presentación del proyecto, luego, muy rápido, daba esa sensación de que se venía el blanqueo. No se tenían los números ni siquiera para presentar. Pero de todas formas, Estela, por más que se anule por ese formalismo, sí, ya sabemos cómo 27 votos a favor del desafuero. Ni siquiera los colorados votaron todos a su favor. 42. En contra, perdón. No, pero tampoco votaron todos a favor también. Sí, abstención. Blanco. Hay algunos que votaron 6 que votaron en contra, en total digo. Sí. 42 votos en blanco. Sí. O sea, y hay 5 ausentes. Se lavaron las manos en el fondo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Pero yo creo que no le va a salir a ti. Él pudo haber salvado su banca, pero yo creo que políticamente está muy herido, y yo creo que también de refilón muy fuerte a Mario Abdo Benítez. Arrastra algunas víctimas. Mucho. Yo no creo que esto termine acá. Así es. Bueno, señora y señor, nos vamos. Gracias por elegirnos, por acompañarnos. Mañana tempranito estamos en Monumental AM 1080, como todos los días, de lunes a viernes. Y en una semana volvemos a encontrarnos de primera mano aquí en Red Guaraní. Buenas noches. Fue presentado por Tigo.
Cabal. Lo sabés desde siempre. Cuando pasás tu Cabal, pasan cosas buenas. Cooperativa Capiatá, al servicio de la comunidad.